Buenas tardes, palmistas, espero que se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a analizar lo que es el desafío de esta semana 34 que nos presenta el programa de Aprendo en Casa. Vamos a ver las diapositivas. Sí, vamos a abrir las diapositivas, vamos a agrandar. Bien, y como podemos observar, el desafío de esta semana es redactar una carta dirigida a la población de tu comunidad con el fin de generar conciencia y realizar acciones a favor del bienestar de las adolescentes. ¿Correcto? Recordamos que la semana anterior hemos estado leyendo algunos textos que nos han invitado a reflexionar justamente en lo que respecta al bienestar de las adolescentes, más específicamente en el aspecto físico, ¿no? Hemos visto que las adolescentes realizan menor actividad física que los adolescentes. Entonces, esta semana lo que van a hacer es redactar una carta, ¿no?, para poder concientizar a la comunidad respecto a ese tema. Y como ya sabemos, para redactar un texto tenemos ciertas etapas que cumplir. Primero tenemos que empezar con lo que es la planificación, luego tenemos la textualización, luego la revisión del texto, para finalizar con lo que es la difusión. Entonces empezamos con lo que es la planificación. Y aquí tenemos un cuadro que se nos presenta, ¿no?, con algunas preguntas que nos van a orientar para poder realizar nuestro plan de escritura. La primera pregunta dice, ¿para qué escribiré mi carta? Acá ustedes colocarán el propósito de la redacción de la carta, ¿no? ¿Para qué lo van a escribir? En la segunda carta dice a quiénes estará dirigida mi carta. Bueno, nosotros sabemos que a quienes vamos a dirigir es a la comunidad, en este caso a las vecinas y vecinos de nuestra comunidad. ¿Cuál será la estructura de mi carta? No, ya vamos a ver qué estructura presenta una carta, vamos a recordar cuál será mi postura, ¿no? ¿Cuál es la idea que ustedes tienen ante lo que es la problemática, ¿no?, del bienestar de las adolescentes? Y cuáles son las ideas que presentaré en el desarrollo del cuerpo de mi carta. Acá ustedes van a colocar sus argumentos. ¿Para qué? Para poder defender su postura. Luego, cuáles son las ideas que presentaré en las conclusiones y finalmente qué tipo de lenguaje utilizaré. Acá recordemos que hay dos tipos de lenguaje, un lenguaje formal, un lenguaje informal. Dentro del lenguaje formal es aquel que nosotros utilizamos correctamente nuestro idioma, ¿no? Y en el informal, en el cual utilizamos con ciertas incorrecciones nuestro idioma, ¿no? Entonces ustedes tienen que elegir cuál de esos dos van a utilizar para redactar su carta. Continuamos. Ya teniendo mi plan de escritura, ahora sí paso a la siguiente etapa, que es la textualización. Lo que vamos a hacer es primero elaborar el primer borrador de la carta y acá les presento la estructura que debe tener esa carta, ¿no? Vemos que empezamos con el lugar y la fecha, que están en la parte superior, margen derecha. Luego viene el destinatario, que en este caso será la comunidad de Trujillo. Luego viene el saludo, a quienes vamos a saludar, a los vecinos, ¿no?, de la comunidad, vecinas y vecinos. Luego viene el cuerpo. Ahora, el cuerpo, si ustedes observan, está dividido en tres partes. Introducción, donde nosotros van a presentar ustedes brevemente la problemática o situación sobre la cual se pretende actuar. En este caso, la falta de actividad física de las adolescentes. Luego, en el desarrollo, ¿ya? Acá también, perdón, en la introducción van a colocar lo que es su postura, cuál es la idea que van a defender, la tesis, ¿no? Lo que decimos la tesis en los textos argumentativos. Luego, en el desarrollo, van a colocar sus argumentos para defender esa postura y en la conclusión, ustedes van a brevemente, ¿no?, retomar su postura, presentar sus argumentos y colocar una breve reflexión. Entonces, esta es la estructura de su carta, que si ustedes se habrán dado cuenta, es la estructura de un texto argumentativo. Y terminamos con lo que es la despedida y el nombre y la firma, ¿no?, del remitente.
Esa es la estructura que tiene que presentar entonces, jóvenes, su carta, su primer borrador que van a elaborar. Una vez que ya tienen su primer borrador, ahora pasamos a la siguiente etapa, que es la revisión. ¿Para qué nosotros revisamos nuestro primer borrador? Para ver nuestras fallas, ¿no? Y así poder tener nuestra versión final. Y para revisar necesitamos nuestros criterios de evaluación. Esos criterios son los que van a guiar, ¿no?, nuestra corrección. Dentro de esos criterios, el primer aspecto dice, responde al propósito planteado en la planificación. Ya ustedes, al planificar su texto, ustedes han colocado para qué van a redactar. Ese es el propósito. Luego, las ideas centrales de mi carta presentan la necesidad y la importancia de actuar a favor del bienestar de las adolescentes. El lenguaje utilizado se adecua a los destinatarios. Recordemos que los destinatarios van a ser los y las vecinas, entonces el lenguaje que tienen que utilizar tiene que ser un lenguaje también sencillo, que todos lo puedan entender. Las ideas se presentan con cohesión y coherencia. Mi carta presenta la problemática sobre la cual me voy a pronunciar y mi postura con respecto a ella. Los argumentos que presento sustentan mi postura. La conclusión invita a la reflexión y moviliza a tomar acciones. Recordemos que un propósito, ¿no?, de la redacción de esta carta es que ustedes inviten a reflexionar a los vecinos y las vecinas, ¿no?, sobre esta problemática y sobre todo qué acciones pueden realizar. ¿Se revisó el uso adecuado de los recursos ortográficos? Bien, entonces acá nos vamos a detener en lo que es la parte de los recursos ortográficos. Vamos a ver un tema muy importante que ya hemos empezado la semana pasada. Si recuerdan, la semana pasada hemos hablado sobre el uso adecuado de la tilde, la tildación general. Pero el día de hoy vamos a hablar de una tilde especial, que es la tilde diacrítica. No sé si a ustedes les ha pasado muchas veces que cuando leemos un texto observamos ciertas palabras como tú, él, más, que en algunas ocasiones llevan tilde y en otras no. Y cuando redactamos tenemos ciertas dificultades en colocar o no la tilde en esas palabras. Para eso nosotros vamos a ver el día de hoy lo que es la tilde diacrítica. Entonces, ¿qué es la tilde diacrítica? La tilde diacrítica es aquella que sirve para diferenciar palabras que se escriben de la misma forma, pero tienen significados y funciones diferentes. Por ejemplo, tenemos acá esta oración, llegamos más lejos, mas no lo encontramos. Tenemos acá el monosílabo más, no con tilde, y acá tenemos nuevamente el monosílabo más, pero sin tilde. Entonces, ¿por qué acá con tilde y acá no? Este más lleva tilde porque se refiere a cantidad. Llegamos más lejos, ¿no? Nos está dando la idea de una cantidad. En cambio, el otro más lo podemos reemplazar por la palabra pero. Yo puedo decir, llegamos más lejos, pero no los encontramos. Entonces, la tilde diacrítica, jóvenes, es aquella que nos ayuda a diferenciar las funciones que tienen ciertos monosílabos dentro de las oraciones. Recordemos que por regla general los monosílabos no llevan tilde, a excepción de algunos que vamos a ver el día de hoy, que para poder diferenciar su función dentro de la oración necesitan muchas veces de la tilde. Y a esa tilde justamente la llamamos tilde diacrítica. Bien, vamos a ver algunos casos. Tenemos el caso de él, cuando él lleva tilde, cuando es un pronombre personal. Acá tenemos, él llegó primero. Y cuando es él, no lleva tilde, cuando es un artículo. El premio será importante. Entonces, primer caso, él con tilde cuando es pronombre personal. Cuando decimos que es un pronombre personal, cuando ese él puede ser reemplazado por una persona, ¿no? Y el otro es un artículo. Cuando es un artículo ya no lleva tilde. Tú. El tú también lleva tilde cuando es un pronombre personal. Por ejemplo, tú tendrás futuro. Me estoy refiriendo a una persona, pronombre personal. En cambio, tú, cuando es un adjetivo posesivo, no lleva tilde.
tu regla es de plástico. Si ustedes se dan cuenta, este tú me está dando la idea de que esta regla pertenece a la otra persona. Mi lleva tilde también cuando es un pronombre personal. A mí me importas mucho. Este mi se está refiriendo a una persona. Y ese mi no lleva tilde cuando es un adjetivo posesivo. Mi nota es alta. Acá también nos da la idea que esa nota pertenece a una persona. Adjetivo posesivo. C. ¿Cuándo ese C lleva tilde? Cuando viene del verbo ser o saber. Ya sé que vendrás. Ya sé que vendrás. Ese C viene del verbo saber. ¿Y cuándo el C no lleva tilde? Cuando es un pronombre. Se marchó al atardecer. ¿A qué nos estamos refiriendo ese C? A la persona que se marchó. Por lo tanto, es un pronombre personal. El sí. Sí, cuando es de afirmación, lleva tilde. Sí, eso es verdad. Acá estoy afirmando algo. Pero cuando ese sí es un condicional, no lleva tilde. Dice, si vienes, te veré. Es una condición. Primero tiene que llegar, venir, para luego ver a esa persona. Hay una condición. El de. ¿Cuándo el de lleva tilde? Cuando viene del verbo dar. Espero que nos dé a todos. Ese de se está refiriendo a ese verbo dar. Y el de cuando no lleva tilde, cuando es una preposición. Llegó el hijo de mi vecino. Esta preposición no nos está dando también la idea de pertenencia. T. ¿Cuándo el té lleva tilde? Cuando se trata de la infusión que nosotros tomamos, ¿no? Tomamos un té. Y cuando el té no lleva tilde, cuando es un pronombre personal. Te dije que te ayudaría. Ese te se está refiriendo a la persona, en este caso, ¿no? Que va a ayudar. Más, ya vimos, ¿no? El más lleva tilde cuando es un adverbio de cantidad. Todos pedían más. Me está dando la idea de cantidad. Y cuando el más no lleva tilde, cuando equivale a pero, lo podemos reemplazar por pero, ¿no? Llegamos, más había terminado. Llegamos, pero había terminado. Entonces, jóvenes, estos son los casos de los monosílabos que pueden, en muchos casos, llevan la tilde diacrítica. ¿Para qué? Para poder diferenciar justamente esas funciones. Ahora, en el castellano español, jóvenes, solamente podemos tildar 8 monosílabos que son los que hemos visto. El él, el tú, el de, el te, el se, el mi, el sí y el más. No, el resto de monosílabos, por regla general, no llevan tilde. ¿No? Tenemos el ti, el fe, el fui, el fue, el da, el di, el dio, el vio, el vi, el ve, el va y el juá. Entonces, como vemos, por regla general, los monosílabos no se tildan, a excepción de estos 8 casos que hemos visto que corresponden a la tildación diacrítica. Entonces, espero, jóvenes, que les haya servido este tema para poder mejorar lo que es el aspecto de la ortografía en la redacción de su carta. Les deseo mucha suerte en este desafío de esta semana 34 y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Cuídense mucho.